Hola, buenas noches. Buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy la doctora Génesis Arraiz, actualmente residente de primer nivel de medicina interna, cursando el módulo de radiodiagnóstico e imagenología. El día de hoy vamos a hacer un breve recuento de los fundamentos y de generalidades con respecto al sistema osteoarticular. Si bien podemos describir que el sistema osteoarticular es un conjunto de huesos y articulaciones que nos van a posibilitar lo que es la posición estática, la realización de diversos movimientos y está constituido en conjunto con el sistema muscular como la principal fuente o el principal encargado de lo que es el movimiento y constituye todo lo que es el elemento pasivo del aparato locomotor. Entonces, bien, dentro del área de radiografía es importante porque la radiografía simple es la exploración básica en el área osteomuscular que es muy utilizada y tiene un gran rendimiento a nivel general. Es un método diagnóstico de fácil acceso. Está disponible en la gran mayoría de los centros de salud y nos permite una aproximación diagnóstica en patologías, ya sea por fracturas, por condiciones de osteopenia, osteoporosis, o inclusive cuando estamos ante una artritis séptica, una pseudoartrosis, o inclusive lesiones líticas óseas que son patognomónicas de diversas patologías. Entonces, en lo que respecta a la radiografía osteoarticular, vamos a tener que cada área anatómica va a tener proyecciones específicas que son diferentes con respecto a lo que es la parte de rayos X de tórax y rayos X de abdomen. Bien, vimos recientemente los módulos de rayos X de abdomen y de tórax, en el cual, por lo general, la proyección es AP, y en tórax es muy utilizada también la proyección lateral y otras proyecciones que son de utilidad clínicas, como por ejemplo la oblicua, la ordótica, todo esto constituye eh, todo lo que engloba los fundamentos básicos de las rayos X de tórax. En el caso de la rayos X osteoarticular, va a variar un poco según el sitio anatómico que querramos explorar. Y para esto es importante conocer todo lo que son los principios y las generalidades más simples, desde lo más simple hasta lo más complejo de todo el aparato osteomuscular. Entonces, para iniciar, vamos a hablar un poco acerca de las funciones, dentro de las cuales debemos mencionar que las funciones del aparato osteomuscular van a estar centradas en va a estar centrada en cuatro principales características. Dentro de ellas tenemos lo que es la postura y el sostén. ¿Por qué? Porque el esqueleto nos va a funcionar como una estructura rígida que va a dar forma al organismo. Entonces, bien, acá vamos a tener que el esqueleto va a permitir esa posición erecta del individuo y va a permitir ser sostén para los distintos órganos a nivel de la caja torácica, a través de la columna tanto cervical, lumbar, torácica y sacra, y asimismo también se va a encargar de lo que es el movimiento de todos los elementos del cuerpo humano. Aquí se va a incluir o se incluye lo que son las articulaciones que hacen o que posibilitan los movimientos corporales de una forma simétrica y coordinada. Todo, todo coordinado a través del sistema nervioso central que se encarga de que estas funciones se lleven a cabo. El esqueleto también va a actuar como protección para los órganos internos, por ejemplo, las costillas van a evitar que se produzcan daños a nivel de lo que es el parénquima pulmonar, a nivel del corazón, los grandes vasos sanguíneos que se encuentran dentro de la caja torácica. Asimismo, todo lo que es el aparato muscular tiene una importante función que es la producción de células hematopoyéticas. Acá esto va a tener lugar
en lo que es la médula ósea, que se va a encargar de la producción de todo lo que es las células sanguíneas. Entonces, una vez conocidas las funciones, debemos tener bien esquematizado todo lo que es la división anatómica. ¿Por qué? Porque depende de lo que nosotros conozcamos, es lo que vamos a reconocer en una rayos X a nivel óseo en cualquiera de los elementos involucrados. Entonces, la división anatómica de, del esqueleto se va a dar a nivel de lo que es el esqueleto axial, que involucra el cráneo, la columna vertebral, incluyendo cada una de sus partes, las costillas y el esternón. Y el esqueleto apendicular va a involucrar todos los huesos de los miembros inferiores, los huesos de los miembros superiores, la cintura escapular y la cintura pelviana. Entonces, bien. Los huesos de lo que es el aparato apendicular van a ser importantes. ¿Por qué? Porque ellos facilitan los movimientos, mientras que los huesos del esqueleto axial van a proteger, van a tener una importancia más relevante en lo que es la función de protección de los órganos internos. Todo nuestro organismo cuenta con 206 huesos en total en una etapa adulta, en lo que se van a distinguir distintos tipos de huesos. Acá vamos a encontrar los huesos planos, largos, cortos, irregulares y los sesamoideos. Ellos van a tener funciones y van a tener características diferentes, una morfología totalmente diferente. Y en el caso de los planos, son más que todo aquellos que involucran lo que es la estructura ósea de la cabeza, la estructura ósea del tórax y lo que es la estructura. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, doctora, se escucha Ok. perfectamente. Bueno, aparte de la estructura ósea, lo que es la estructura de la pelvis, que involucra la mayoría de los huesos planos. Dentro de lo que son los huesos largos, estos por lo general se caracterizan por ser más largos que anchos. Estos se van a encargar de soportar el peso y van a facilitar los movimientos. Involucra todos los huesos de los miembros superiores, que recordemos que involucra el húmero, radio, cúbito, metacarpianos, metatarsianos, incluyendo los grupos musculares, óseos, perdón, de los miembros inferiores, que están incluidos por lo que es el fémur, peroné, tibia, los metatarsianos y las falanges tanto de miembros inferiores como miembros superiores. Por lo general se van a, a clasificar, o también están lo que son los cortos, que tienen una forma cuboide y estos van a permitir o van a tener, mejor dicho, una misma longitud con respecto a lo ancho, por lo que se van a caracterizar por ser de esta forma de cubo. Se van a ubicar mayormente en las articulaciones de la muñeca y el tobillo y van a proporcionar estabilidad y van a permitir algunos movimientos específicos, sobre todo a nivel de las manos, y la estabilidad a nivel de los pies. En el caso de los huesos irregulares, estos tienen una forma más compleja, con frecuencia van a ayudar a proteger órganos internos. Por ejemplo, involucran lo que es los huesos irregulares de la columna vertebral y los huesos de la pelvis, que se van a encargar de proteger algunos órganos, por ejemplo, a nivel de las vértebras, lo que es la médula ósea. En el caso de los huesos sesamoideos, estos se van a encargar o van a tener como función principal reforzar los tendones, y estos huesos sesamoideos están incluidos en tendones, van a encontrarse mayormente en los tendones de las manos, rodillas, pies, y la función es proteger los tendones tanto del estrés como del deterioro. Y uno de los ejemplos que más grandote podemos ver y que vamos a evaluar quizás en muchas oportunidades
en nuestra experiencia como médicos es la rótula, que también puede presentar múltiples traumatismos y distintas lesiones por degeneración. Entonces, bien, la estructura de los huesos va, por ejemplo, en el caso de la estructura de los huesos largos, es importante conocerla porque va a estar segmentada y dividida en distintas partes, en donde va a incluir lo que son las epífisis, que las tenemos acá. Ya va, ¿ok? Las epífisis que son las zonas ensanchadas y terminales de los huesos largos. En este caso vemos también que está compuesto por la diáfisis, que es la zona alargada del hueso, y la apófisis, que son las protuberancias que están sobresaliendo del hueso, donde por lo general se van a encargar de insertarse los músculos, los tendones y los ligamentos. Entonces es importante distinguirlas, es importante conocerlas porque nos va a permitir identificar cuando hay alguna tendinitis o alguna lesión a nivel de lo que es la inserción de los músculos o los tendones. Y están también los agujeros, en los cuales, o también se pueden mencionar como conductos óseos, que son zonas donde van a entrar y salir el paquete vascular, que tienen la principal función de nutrir, de aportar la nutrición al hueso. Y dentro del hueso vamos a tener lo que es la médula ósea, que está formada por tejido adiposo y tiene una importante función, que es la producción de todo lo que es las células hematopoyéticas. Todo el hueso está recubierto por una capa de periósteo, que es un recubrimiento fibroso, a partir del cual el hueso se va engrosando. Y los huesos cuentan con cartílago articular, que es la zona de unión con otro hueso donde se forma la articulación. Entonces, para hablar un poco acerca de la formación, el crecimiento y la remodelación ósea, vamos a hablar un poco acerca de que el hueso, todo el esqueleto está formado por dos tejidos que son fuertes y resistentes, y esto va a incluir los cartílagos y los huesos. En el caso de los niños, la mayor parte del cartílago va a ser sustituida por hueso, y el cartílago se va a mantener únicamente en las zonas aisladas, que van a incluir el puente de la nariz, parte de las costillas y las articulaciones en la vida adulta. En el caso de la radiografía osteoarticular, por ejemplo, nosotros en medicina interna tendemos a trabajar con adultos mayormente, pero en aquellos casos de el personal de salud que trabaje directamente con la edad pediátrica, es importante identificar esto porque hay variaciones anatómicas a nivel de radiografía y debemos entender que estos tejidos eh, nos van a permitir clasificar o determinar las diferencias entre una radiografía osteoarticular pediátrica y una radiografía osteoarticular de un paciente adulto. Entonces, la osificación es el proceso mediante el cual se va a formar el hueso y por lo general inicia durante la vida embrionaria y va a irse produciendo durante toda la edad pediátrica hasta alcanzar la vida adulta en la que ya se detenga lo que es el crecimiento articular y osteotendinoso. Entonces acá vamos a tener que se da osificación intermembranosa y osificación osteocondral. En la osificación intermembranosa es una, es una producción preferentemente o bien relacionada con esos planos y se va a producir lo que es un crecimiento de membranas a nivel de tejido conjuntivo dentro propiamente de lo que es la parte ósea. En este proceso van a estar involucradas diversas células mesenquimatosas,
que van a ir formando el tejido conjuntivo y que van a irse diferenciando en osteoblastos, constituyendo lo que es un centro de osificación alrededor del cual se va a formar el hueso. En lo que es la osificación osteocondral, aquí casi todos los huesos del cuerpo se van a ver o se van a formar a partir del cartílago, en el cual se va a extender desde el centro hasta los márgenes. Es un proceso que va a estar denominado como crecimiento aposicional y se va a dar al mismo tiempo la división celular de los condrocitos, seguida de la secreción de sustancias que forman la matriz como tal, que va a resultar en un crecimiento intersticial. Entonces, bien, acá hay una serie de pasos a través del cual se da la ossificación osteocondral, en la cual, por lo general, el modelo inicial del cartílago va a estar formado por pericondrio y cartílago hialino, y progresivamente esto va a sufrir va a producir lo que es la formación del centro de osificación primario, el collar óseo y el periósteo, por lo general formado a nivel de la edad embrionaria. Progresivamente se da invasión vascular, formación de la cavidad medular primaria y aparición del centro de osificación secundario, hasta que el hueso al nacer tiene una cavidad medular primaria y hay aparición de la cavidad medular secundaria en una epífisis. El hueso en el niño en la edad ya preescolar y escolar tiene una placa epifisiaria en el extremo distal y posteriormente el hueso del adulto que tiene una sola cavidad medular y una placa epifisiaria cerrada, compuesto por todos los elementos previamente mencionados. Entonces, el patrón temporal como tal de la osificación va a estar englobado por ciertas características que, por ejemplo, los centros diaficiarios aparecen antes del nacimiento y progresivamente estos centros de los huesos largos van a aparecer antes de los 5 años y se van a expandir hasta los 12 y los 15 años. Esto tiene algunas diferencias en el cual vamos a vamos a ver que, por ejemplo, la epífisis distal del fémur y la proximal de la tibia van a tener centros de osificación que se van a detectar en el último mes de la vida fetal y del centro presente en el extremo interno de la clavícula que va a aparecer hasta los 18 y los 15 años, y los 20 años, perdón. Y lo que es la unión entre epífisis y diáfisis va a tener lugar antes de los 25 años. Esto va a ser con la excepción antes mencionada, con la excepción de la clavícula, en la que el extremo interno puede permanecer unido al resto del hueso con un cartílago de crecimiento, inclusive hasta los 30 años. Entonces, entrando en tema de las proyecciones, según las áreas del aparato osteoarticular, debemos considerar que, como mencioné al inicio de la presentación, las proyecciones van a variar según el área a explorar. Acá vamos a evidenciar que quise traer como algo específico con respecto a cada área a explorar, porque si bien la gran mayoría de las proyecciones que son utilizadas a nivel de radiografía es la peila lateral, hay ciertas diferencias que aplican y que tienen gran relevancia diagnóstica en algunas partes del aparato, como por ejemplo lo veremos más adelante, sobre todo a nivel de miembros inferiores y de miembros superiores. Acá, por ejemplo, vemos que las proyecciones básicas a nivel de cabeza se encuentra lo que es el cráneo, la cara y también se puede explorar los senos paranasales, en donde las proyecciones básicas sí está caracterizada por apéil lateral, con excepción de los senos paranasales, y vemos
que a través de esta se puede evaluar algunas proyecciones complementarias cuando se quiere evaluar lo que son las órbitas y los huesos nasales. También se puede evaluar los senos paranasales a través de una radiografía lateral, en proyección lateral. Y se puede también hacer una evaluación de la base del cráneo a través de estas proyecciones. En el caso de la columna y la parte troncovertebral, vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de de la exploración sacroiliaca, la proyección oblicua va a permitir evitar lo que es la superposición de los distintos, de, de lo que es el aparato de la pelvis, y nos va a permitir evaluar si hay algún tipo de fractura o algún tipo de lesión a nivel de la misma. Entonces, es importante la identificación de las distintas estructuras, conocer la anatomía y conocer todos y cada uno de los elementos para poder identificar eh, las características de lo que estamos buscando. Y en el contexto, por supuesto, individualizando cada paciente y la patología que lo afecta. En el caso de las proyecciones, a nivel de la cintura escapular y a nivel de la extremidad superior, hay proyecciones que son un poco más amplias. Por ejemplo, a nivel de lo que es el hombro, es importante la realización de las proyecciones anteroposterior axial y desenfilada subacromial para la apreciación de las estructuras a nivel de la articulación acromioclavicular, la cual nos va a permitir la identificación de las estructuras y una imagen correcta sin superposiciones de las diversas estructuras que involucran esta articulación. En lo que es el húmero, es importante la proyección AP y lateral para evaluación de luxación, fracturas, lesiones osteolíticas, presencia de algún tipo de alteración estructural que condicione la patología sí, la patología del paciente. En el caso de la radiografía de codo, se debe solicitar una radiografía API lateral para la evaluación de la estructura en toda su amplitud, en la cual estas exploraciones nos van a permitir evaluar toda la articulación y la presencia de alteraciones en la misma. Asimismo, a nivel de radio y cúbito, en la cual también la proyección lateral y la AP es la indicada. A nivel de la mano, es importante la variación de aparte de la AP y lateral, la proyección oblicua, para evitar que a través de la interposición de las distintas falanges y de los metacarpos se oculte una lesión a nivel de tanto el segundo como el tercer dedo. En lo que son las proyecciones básicas en cintura pelviana y extremidad inferior, también se encuentra lo que es aparte de la anteroposterior y la lateral, se encuentra la oblicua en algunos casos, como por ejemplo en el pie y los dedos, y se encuentra la proyección axial a nivel de la cadera, que nos permite evaluar las distintas estructuras y nos permite evaluar si hay alguna condición de osteopenia o alguna condición del aparato osteoarticular que podamos identificar a través de la misma, sobre todo en los pacientes ancianos que tienen ya una alteración que lo condicione a fracturas patológicas. En estos casos, las diferentes proyecciones también se encuentra la evaluación del fémur a través de la AP y la lateral para evaluar la articulación glenumeral, y la rayos X de rodilla también está indicada lo que es la AP y la lateral para evaluar las estructuras óseas
Y a nivel del pie también está indicado, como previamente se mencionó en la de mano, la proyección oblicua. Entonces, en todo caso, debemos tener con una sistemática de lectura que está seccionada para evaluar y para determinar todas las condiciones apropiadas para llegar o para darle una mayor utilidad a este estudio que es básico y que no tiene mayores complicaciones. Eh, Primero, lo principal en la técnica de lectura es identificar lo que es la zona, la zona que queremos eh, evaluar. Y en este caso, antes que todo, vamos a evaluar primero la identificación de las rayos X, si hay alguna, si estamos evaluando principalmente las rayos X propia del paciente. La señalización, debemos evaluar también si existe, si lo que estamos evaluando es derecho-izquierdo, si esto nos va a ayudar a evitar lo que son errores diagnósticos. Y la técnica de lectura ante un estudio radiológico va a estar englobada en estos cuatro principios, que es que debemos evaluar lo que es el aspecto general, la alineación. Es importante hacerse una idea general de lo que estamos viendo y si realmente es lo que esperamos. Se debe valorar si la técnica que se utilizó para la realización del estudio de imagen es la correcta, si están todas las estructuras involucradas y si se encuentran ordenadas de forma anatómica y si su maduración, en el caso de una edad de un paciente que sea adolescente o que esté todavía en edad menor a los 25 años, si la maduración de la parte ósea que estamos evaluando es adecuada para la edad del paciente. También se debe evaluar el hueso, haciendo referencia a la necesidad de que debemos analizar cada uno de los huesos incluidos en el estudio, contándolos, valorando su tamaño respecto al resto, respecto a lo que debe ser normal para la edad, la forma y la densidad en conjunto y en sus diferentes proporciones. Se debe evaluar los cartílagos. Es importante que se analice los espacios articulares valorando su amplitud, si hay congruencia y densidad apropiada, sin olvidar que el espacio subcondral y los bordes de las articulaciones deben ser simétricos. Y se debe evaluar también las partes blandas en conjunto en toda radiografía, los cuales por lo general siempre son olvidados, pero tienen gran relevancia porque son los indicadores de patologías como, por ejemplo, cuando hay aumento de volumen por derrame articular, cuando hay edema, cuando hay hematomas traumáticos relacionados con fracturas, cuando hay calcificaciones yuxarticulares de patologías inflamatorias y nos puede aportar nos puede dar grandes aportes diagnósticos a la hora de la interpretación de las distintas radiografías que podamos evaluar. Los signos en cuanto a patología, si bien los cuatro fundamentales o cuatro datos fundamentales que debemos evaluar en cualquier estructura o en las diferentes técnicas empleadas son el tamaño, la forma, la densidad y el número, en el cual vamos a evaluar, por ejemplo, en el caso del tamaño, este en relación a lo que es el tamaño, una estructura puede ser mayor de lo normal, pudiendo indicar alguna anomalía que por lo general puede estar relacionado a algo congénito, puede estar relacionado a una displasia con crecimiento anómalo, o puede estar también asociado a patologías endocrinas, como por ejemplo la acromegalia, como tenemos en este caso, una rayos X de un paciente con acromegalia que se ve totalmente diferente anatómicamente a una radiografía de un paciente normal. También podemos evaluar si hay alguna alteración que sea secundaria a remodelación postraumática o inclusive una remodelación postinfección o por insuflación.
este, este, este aspecto debemos evaluarlo como una parte, o sea, debemos evaluarlo de forma completa de cada uno de los huesos que nosotros evaluamos dentro de una rayos X. Si nos referimos a la disminución del tamaño, esta alteración por lo general puede incluir posibilidades diagnósticas similares a las mencionadas anteriormente. Puede ser por alteraciones congénitas, puede ser por displasias endocrinometabólicas que por lo general están asociadas a defectos de hormonas de crecimiento, hipotiroidismo, secundarias a traumatismos también, por ejemplo, en el caso de aplastamiento, acabalcamiento de fragmentos, cierre fiscario precoz, y también están incluidas lo que son las infecciones que pueden producir una apariencia o un tamaño disminuido con respecto a lo normal. Dentro de lo que es el aspecto de la forma, las variaciones en la forma van a plantear un diagnóstico diferencial muy importante, ya que las infecciones, los traumatismos, los tumores, las alteraciones displásicas pueden generar deformidades y dentro de las deformidades más comunes podemos encontrarnos con, por ejemplo, la insuflación, que es este caso que tenemos que son lesiones que generan erosión interna y remodelación de la parte cortical del hueso, que generalmente indica un proceso de evolución lenta y benigna. Puede ser, inclusive puede incluir lesiones malignas, un osteosarcoma, lesiones líticas óseas que nos sugieren ya sea un primario o una lesión metastásica que también puede estar, la podemos evidenciar inicialmente como un hallazgo incidental en una rayos X o un paciente que está asintomático, por ejemplo. También podemos encontrarnos con incurvación, que es más evidente, o sea, lo vamos a notar a nivel de lo que son los huesos largos, en la cual va a ser, puede ser secundarias a anomalías en el desarrollo, como por ejemplo el cierre parcial de la fisis con crecimiento asimétrico o deberse a remodelaciones óseas reparativas que, Doctora, disculpe, sí, disculpa, quedan, doctor. y- quedan 10 segundos de esta sesión y Ok, ahorita se va a terminar. Entonces, los que están en la sala, por favor ingresen con el mismo link para, bueno, continuar con la clase. ok, perfecto.